Como muchos otros estados de México, Michoacán lleva años asediado por la violencia y la impunidad del crimen organizado. Este año el documental Los árboles mueren de pie nos permite un acercamiento más íntimo a la historia del pueblo de Cherán, el único pueblo mexicano que funciona con total autonomía como comunidad indígena purépecha, en la que no hay partidos políticos y que se rige por sus usos y costumbres. Y el día de hoy nos acompañan los codirectores Fanny Fulcheron y Ronan Kerner. Muchas gracias por venir a Euronews. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. Gracias. Me alegro. Quiero empezar preguntándoles por qué hacer un documental sobre un caso tan aislado, tan único como el de Cherán. ¿Por qué piensan que es importante hablar de esto, una comunidad que no tiene ni partidos políticos ni policías? Cuando descubrimos la historia de Cherán, pensamos que había una historia muy fuerte y nos parecía muy interesante de tratar de eso. Primero, nos llama la atención que era un movimiento muy espontáneo y los campesinos se levantaron para hacer como un levantamiento sin armas. No era como un movimiento de autodefensa. Y las únicas armas que tenían eran como palos y cohetes, y frente a talamontes armados. Y nos llamó la atención también porque un grupo de mujeres era como muy importante en el papel de las mujeres en este documental. Y porque debía como defender el pueblo, porque había extorsiones, desaparecidos, asesinatos, y también defender los árboles, porque Cherán es una comunidad indígena purépecha y para ellos es muy importante los árboles. No es únicamente un recurso, pero también es como algo de sagrado. Y además la autogestión en Cherán es como única en el país, porque sí tienen no policía, tienen una ronda comunitaria independiente y no tiene también tienen los propios representantes y rechazan los partidos políticos. Entonces no hay partidos políticos dentro del pueblo y por eso que entonces no hay elecciones locales ni nacionales en Cherán. Y este caso de autogestión es como único y también hace como 10 años, ya se acaba de cumplir los 10 años. Por supuesto, Ronan, tú ya habías tratado este tema con un documental anteriormente, con la experiencia Se cose sola, esta misma temática de un sistema de autogestión. Quiero saber por qué elegiste volver a tratar esta temática. Sí, trabajé sobre cooperativas y sistema de autogestión en América Latina y descubrí Se cose sola, una organización del trabajo sin jerarquías, con rotación del trabajo y también con igualdad de los sueldos altos, algo que no podemos ver en una empresa capitalista, por ejemplo. Y elegí Se cose sola porque había como más de 1.200 socios dentro de la cooperativa y funciona desde 50 años. Por eso, y podríamos pensar que era como una cooperativa chavista, pero no hablaban de teorías políticas, era como una organización muy pragmática. Por ejemplo, cuando llegamos en Barquisimeto, en Venezuela, en 2013, finalmente no hablaban de política, porque había como conflicto dentro de la cooperativa. Y finalmente decidieron de parar de hablar de política, porque era como un riesgo de tener conflictos dentro de la comunidad. Y por eso que pensamos que finalmente rechazar los partidos políticos es quizás una buena idea para desarrollar sus propios como manera de funcionar como una comunidad sin partidos políticos. Sin partidos políticos, porque hay siempre jerarquías, hay siempre como un gusto para el poder, y por eso que rechazar los partidos políticos seguramente que es una buena idea. ¿Y ustedes, por ejemplo, se sienten algún apego, algún interés con este tipo de autogestión? ¿Sienten que es algo que podría funcionar en otros países, por ejemplo? Pues el tema de la autonomía, del aislamiento, digamos, hacia los partidos políticos es un tema interesante
porque es una forma de rechazar las teorías, digamos, y no estar regidos por teorías políticas, por partidos, pero más bien por intereses y valores de igualdad y algo de compartir. Y como lo dijo Ronan, los partidos políticos hoy en día están organizados según una jerarquía. En sí son un sistema de poder en contra de otras personas que forman el pueblo, y entonces eso automáticamente hace que hay pues, los de arriba y los de abajo. Y entonces en una empresa como la cooperativa Secosesora es un ejemplo, pero también al nivel del pueblo como Cherán es otro ejemplo. Y ustedes que vivieron, me parece, 3 años en México, tuvieron una experiencia directa con diferentes realidades mexicanas. Entonces quiero preguntarles un poco su opinión. ¿Hasta qué punto la autonomía, este tema de autonomía a escala local es relevante a escala internacional para el resto del mundo? ¿Por qué podría ser relevante? Pues el tema de la autonomía es muy específico, creo, en cada país. No me parece posible exportar un modelo, digamos, de autonomía a otros países tan fácilmente. En México vemos que en los últimos 10 años se formaron unos grupos de autodefensas con civiles armados por la falta de poder y la impotencia del Estado de defender a estos pueblos. Pero es difícil de exportar eso porque a veces hay cosas negativas que pueden pasar cuando civiles armados empiezan a tomar las armas para defenderse, obviamente, y estoy pensando, por ejemplo, en Estados Unidos hay milicias con ideas de extrema derecha que toman las armas, por ejemplo, en las fronteras para no dejar pasar a los inmigrantes, y son gente así común, con armas y que quieren defender su territorio, pero aquí no hay razones de hacer eso, claro, obviamente. Entonces, la autodefensa es un tema así bastante complicado y hay que tener cuidado. Claro, y eso es en otros diciéndolo países. A nivel internacional. Claro. Ya en el mismo territorio mexicano, si volvemos un poco a eso, de los pueblos indígenas, actualmente me parece que hay aproximadamente 68 pueblos indígenas en todo el territorio mexicano. Y me pregunto yo, ¿qué pasaría si estos o alguno de estos pueblos tuvieran las mismas intenciones de reivindicarse de esta misma manera? ¿Qué pasaría si buscaran estas intenciones de autonomía basadas en sus propios usos y costumbres? ¿Ustedes piensan que el caso de Cherán es uno que podría repetirse en otras partes de México? En el 2014, la Corte Suprema de Justicia de México otorgó a Cherán el derecho oficial, digamos, de regirse según sus usos y costumbres purépechas. Eso puede claramente sentar un precedente para todos los otros pueblos indígenas que quieren lograr este mismo objetivo, con sus propios usos y costumbres, obviamente. La cosa es que fue un proceso bastante largo para Cherán, no se hizo así de manera sencilla, y pasaron casi 3 años para luchar para este derecho, con asociaciones, con abogados, usando muy bien también la lógica de los medios de comunicación a nivel nacional para lograr este objetivo. Y no fue nada sencillo al inicio, es lo que vemos mucho en el documental. Entonces los otros pueblos sí podrían usar esta experiencia para hacerlo, pero sí es un proceso difícil. Ahorita los algunos habitantes de Cherán van y dan charlas en otros pueblos que quieren pues inspirarse de esta experiencia. Entonces, pues quién sabe. Claro. Tal vez un día pueden lograr eso si lo quieren, obviamente. Sí. ¿Ustedes siguen en contacto con las personas que entrevistaron, con las que hablaron en Cherán? Sí, claro, sí. Seguimos en contacto. Bueno, ahorita siendo en Francia es un poco más complicado, pero sí. ¿Cuál es la opinión de estas personas del documental que ustedes hicieron? Todavía no lo han visto. ¿No lo han visto? De hecho, acaba de salir en festivales, entonces de acuerdo. ¿Y cómo se sentían ellos durante el proceso de producción? Pues al inicio pasamos casi una semana en Cherán sin grabar, solo para descubrir el pueblo, empaparnos del pueblo, para conocer a las personas claves que participaron al movimiento
y también conocer a personas que querían compartir su historia de manera muy, digamos, personal. La idea era, al inicio no querían hablar mucho, obviamente, porque es un tema sencillo, a veces peligroso, y la idea era para nosotros más bien orientar las preguntas y las entrevistas que hacíamos con ellos sobre experiencias individuales, sobre emociones que ellos sintieron, o sea, dónde estaban el mero día del levantamiento, cómo participaron, cómo era la vida antes del levantamiento, cómo se sentían, qué hicieron después, cómo vivieron durante todo el año donde estaban en un estado de sitio, protegidos entre ellos. Y todas estas preguntas, pues sí, personales. Y así es como rehicimos, entre comillas, la cronología del levantamiento y reconstruyendo, la historia. Y pues sí, es así que abrimos un poco la confianza con ellos y pudieron compartir sus historias. La otra cosa importante que nos ayudó pues, a nivel de la producción es que ahorita Cherán es un lugar bastante seguro dentro de los límites pues, del pueblo, y no es el caso, por ejemplo, en los alrededores. Un día antes de llegar, para la primera semana que pasamos allá en Cherán, habían descubierto el alcalde del pueblo vecino, asesinado, torturado, y entonces era algo muy fuerte, y en la región pues sigue siendo así, y Cherán es como un pequeño pueblo así aislado, y eso sí nos ayudó mucho en la producción, porque la gente se siente más en confianza para hablar. Quiero preguntar, ¿cuáles son sus próximos planes? ¿Tienen en mente hacer algún otro documental? Si ya es tu segundo, me parece. ¿Tienes en mente hacer más? Sí, tenemos otros proyectos, pero creo que voy a seguir con muchas libertades, y tener un pequeño equipo me parece importante. Y quizás seguir con el tema de la autorización, pero me gusta también el tema, por ejemplo, de los jóvenes franceses originarios de la inmigración en Francia, porque hay mucha discriminación. Y también ahora estoy escribiendo un guión sobre el tema menos político, pero más quizás personal o político de la población del mar, los marineros. Sí. De acuerdo. ¿Y estas son temáticas que les interesa seguir abordando? Veo que tienen un interés muy internacional, o sea, ya de por sí México, Venezuela y ahora los inmigrantes en Francia. ¿Hay algún gusto particular por esta temática que sea tan internacional? Pues sí, porque es importante pues, mirar afuera, ¿no? Lo que está pasando, y como lo dijiste, tenemos una historia también un poco internacional y pues de apertura en general, y por eso sí nos parece importante hablar hoy en día, por ejemplo, en Francia, de las personas que vienen originariamente de afuera y cómo se integran ahorita en Francia, sobre todo que sufren mucho de discriminación, y obviamente es algo horrible. Entonces hay que dar espacio para tratar de estos temas. Pues muchísimas gracias, Fanny Flechon, Ronan Kerner, por acompañarnos el día de hoy a Euronews. Espero que sigan haciendo más documentales y estaremos al pendiente de lo que sea que hagan. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias.